Dios es bueno, bueno es Dios y nos regala una nueva semana, otra nueva oportunidad de empezar de nuevo. El tema del devocional para esta semana es debilidad y el versículo para memorizar o meditar durante toda esta semana se encuentra en el libro de Primera de Corintios capítulo 2 versículo 3 y dice así la palabra de Dios: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Debilidad física es falta de fuerzas, flojera, agotamiento, desfallecimiento o decaimiento. Por otra parte, debilidad en el sentido moral es inseguridad, inconsistencia. Es la falta de dominio propio para decir no a la tentación, al vicio y al pecado. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 26 versículo 41 así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vemos aquí que Jesús nos manda a estar atentos y alertas y a orar para que no entremos en tentación. Pues Jesús sabe que nuestro espíritu a la verdad está dispuesto para hacer lo correcto, pero nuestra carne es débil para hacer lo incorrecto. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 7 versículo 19 al 20 así: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, que muchas veces somos débiles haciendo lo que no queremos y sabiendo que lo que hacemos es pecado y no le agrada a Dios. El Señor Jesús nos manda que oremos. Hagamos la oración nuestra prioridad y Dios fortalecerá nuestro espíritu. Un ejemplo de fuerza de voluntad y no de debilidad lo vemos en la Biblia. En el libro de Génesis capítulo 39 dicen los versículos 1 al 3 así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y dicen los versículos 6 y 7 así: y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Pero José no quiso. Y dicen los versículos 10 al 12 así: hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Qué podemos aprender de José? Primeramente, la fidelidad de José para con Dios y para con su amo, y la fuerza de voluntad para no mostrar debilidad y caer en pecado. Dios le dio las fuerzas a José para resistir, huyó y salió y se apartó de la tentación. Ahora bien, vamos a aclarar algo, y no para defender el comportamiento de la mujer, pero dicen algunos comentarios bíblicos que en esos tiempos los oficiales y altos funcionarios y personas cercanas a los reyes eran eunucos. Esto quiere decir que tenían que primeramente pasar por el proceso de ser castrados. Se le cortaba su órgano sexual para poder ejercer su posición. Entonces, si Potifar, que era un oficial, era un eunuco y estaba castrado, no podía satisfacer a su mujer sexualmente. Y ella puso los ojos en José, quien era de hermoso semblante y bella presencia, buscando en José lo que no tenía,
en su esposo Potifar. La debilidad física es algo que todos nosotros hemos experimentado. Y solo Dios es el que nos puede dar las fuerzas y fortalecernos cuando estamos pasando por pruebas, tribulaciones y enfermedades. Dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios capítulo 12, versículos 9 al 10 así. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, que cuando más pasamos por pruebas y somos débiles, Dios usa esa situación para enseñarnos algo y para que podamos aprender a ser fuertes. Solo Dios es el que nos fortalece en momentos de debilidad y cansancio. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 40, versículo 29 así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ahora bien, a Dios también le agrada usar a los débiles para sus propósitos. Dice la palabra de Dios en el libro de 1 de Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29 así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, que Dios te puede usar en tu tiempo de debilidad. Cuando piensas que no vales nada, Dios te puede usar para avergonzar a los fuertes y para su honra y su gloria. También dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 1 así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es decir, que aunque te sientas fuerte físicamente o espiritualmente, no menosprecies a los más débiles, porque Dios los puede usar a ellos para avergonzarte a ti, que te consideras fuerte. También dice la palabra de Dios en el mismo libro de Romanos, capítulo 14, versículo 1 así: recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Dios nos manda que aceptemos a los débiles en la fe, sin argumentos. Para concluir, nuestras debilidades son útiles para mantenernos sencillos y para reconocer que sin Dios nada somos. Y Dios usa nuestras debilidades para que también podamos ganar a otros para Cristo. Dice la palabra de Dios en el libro de 1 de Corintios capítulo 9, versículos 22 y 23 así: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. También dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, capítulo 5, versículos 6 y 8 así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que Dios nos ama tanto que mandó a su único Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nuestros pecados para salvarnos. Y solo tenemos que reconocer lo que Él hizo en esa cruz y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, y nos dará la vida eterna. ¿Qué te impide aceptar ese precioso regalo de salvación hoy? Acepta a Jesucristo antes que sea demasiado tarde, porque Dios es más que bueno. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite.